Buenos días, profesora y alumnos. Mis compañeros y yo formamos el equipo 2. El equipo está compuesto por Mitzi Odette Fonseca Aragón, Dana Cassandra Ortiz Robles, Stephanie Joana Telles Martínez y su servidora Itzel Araceli Vargas Martínez. El día de hoy nos toca presentarles el tema 2, que lleva como título Psicología de la Educación, encuadre epistemológico conceptual. Cualquier duda que tengan respecto al tema será resuelto al terminar este video. Sin más que decir, pónganse cómodos que comenzamos. La psicología educativa y las ciencias de la educación. La educación como objeto de estudio utiliza recursos epistemológicos, teóricos y metodológicos, que traen consigo una nueva disciplina. Los recursos epistemológicos en sí son la rama de la filosofía. Los metodológicos están especializados para la realización de actividades, para favorecer la expresión de los niños y niñas. La presencia de las ciencias de la educación es que existe la realización de estudios científicos, interdisciplinarios y transdisciplinarios. La interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas, en la que cada una aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación. La transdisciplinariedad, sin embargo, es lo que simultáneamente le es inherente a las disciplinas, y donde se termina por adoptar el mismo método de investigación. Según Mialaret, en 1977, se clasifican en 3 grupos las ciencias de la educación. Número 1. Condiciones generales o locales en la educación. Número 2. Situación y hechos educativos. Número 3. Las que se abocan al estudio de la evolución y de la reflexión acerca de la educación. Esta clasificación intenta aplicar un orden y claridad a través de la delimitación de sus campos principales de interés de disciplinas educativas. Las que estudian las condiciones generales y locales de la problemática son la sociología, la psicosociología y la economía de la educación. Esencialmente, en lo que se dedican las ciencias a investigar y desarrollar sobre el proceso educativo son la psicología de la educación, la comunicación educativa y la pedagogía. Las disciplinas que están centradas en el análisis reflexivo de tipo metateórico y evolutivo en una de las problemáticas educativas son la historia y filosofía de la educación. El análisis metateórico se dedica al estudio de otra teoría o un conjunto de teorías, y el evolutivo tiene como objeto el estudio del desarrollo del ser humano a lo largo de su vida. Las ciencias de la educación son el estudio de las condiciones generales y locales de la educación, sociología y economía de la educación. Un ejemplo sería cuando nosotros socializamos con una serie de valores, normas o creencias, para la adaptación de los individuos al medio social que corresponde. Número 2. Estudio de la situación educativa y los hechos. Psicología de la educación y pedagogía. Un ejemplo sería que la psicología educativa analiza los modos en los que aprendemos y enseñamos. Número 3. Estudio de la evolución y reflexión de la educación. Historia y filosofía de la educación. Para Mialaret, 1977, y Pérez Gómez, 1978, las ciencias de la educación se clasifican y van formadas por 2 tipos de componentes, que son los básicos y los específicos. Básico es relacionado con las aportaciones de las distintas disciplinas para el estudio de fenómenos educativos. Específicos, producto de la integración y organización de las aportaciones teórico-metodológicas de los elementos básicos que abren un campo específico a cualquiera de las distintas disciplinas científicas. Según Pérez Gómez, 1978, menciona que existen 3 niveles dentro de los componentes específicos de las ciencias de la educación. Número 1. Dimensión teórica. Marcos y teorías sobre el estudio de los fenómenos educativos. Número 2. Dimensión proyectiva. Los programas de investigación y de aplicación derivadas del trabajo teórico orientados hacia las situaciones prácticas. Número 3. Dimensión práctica. Métodos, técnicas y procedimientos concretos hacen posible los esquemas de los programas. La psicología educativa es una de las disciplinas de las ciencias de la educación que se va a basar en el estudio de lo psicológico a nivel microsocial interpersonal, mesocomunidad y macrosociedad. La psicología educativa, encrucijada entre la psicología y la educación. La educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad,
La psicología educativa es la relación que tiene la ciencia psicológica y la educación. Esta relación ha tomado distintas formas y constituye el motor fundamental que reorienta y da curso a la evolución de la disciplina. Desde que comenzó la psicología educativa, han sido dos las propuestas que estuvieron en debate en cierto momento, dichas por William James y Edward Lee Thorndike y John Dewey. Por un lado, James y Thorndike hablan que la psicología general debe ser la proveedora principal de marcos teórico-conceptuales para la psicología educativa y así solucionar problemas educativos concretos. Dewey, al contrario, menciona que la psicología educativa debiera ser una ciencia puente de la psicología y la práctica educativa cuyo desarrollo depende de estas dos. Hay tres tipos de investigación que debemos distinguir en la disciplina científica. La investigación básica. Ausubel decía en 1972 que la investigación está centrada en hacer aportes para el avance de conocimientos en que se encuentran las disciplinas científicas. Dos ejemplos de estos son factores que afectan las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja también han sido objeto de estudio de la investigación básica. Así, en la década de 1990, una gran cantidad de trabajos busca comprender los factores que afectan estas relaciones. A partir de esto, se abrieron muchas líneas de investigación que continúan siendo exploradas. Efecto del estrés. El estrés es parte de la vida moderna. Muchos teóricos se han dado a la tarea de estudiar este fenómeno. Un estudio de la Universidad Estatal de Ohio relaciona el estrés y las dietas saludables. Entre los resultados, destaca que el primero elimina los beneficios de las segundas. 2. La investigación extrapolada. Consiste en suponer que el curso de los acontecimientos continuará en el futuro. Desenvuelve estudios de problemas prácticos por medio de simplificaciones excesivas. También procura usar las reglas de la investigación básica. Estos son dos ejemplos. Alabar la conducta deseada. En lugar de regañar al niño 20 veces seguidas para que se cepille los dientes, es mejor reforzar las conductas adecuadas que conducen hasta el cepillado de estos. No es buena idea alabar después de una discusión, porque entonces estarás reforzando la discusión. Dale órdenes con lo que tiene que hacer paso por paso y elógialo cuando lo hace. Si se le explica que es el momento para ir a cepillarse los dientes y el niño va hacia el baño, usa el elogio verbal para iniciar el proceso. Sancionar por llegar tarde a clase. Un chico que llega tarde a clase recibirá cada vez un castigo positivo en forma de un estímulo desagradable, con el fin de disminuir o evitar la conducta que en este caso es el llegar tarde. No dejarlo entrar a clase, tener falta y por consecuencia calificación baja o perder la evaluación del día sin posibilidad de recuperarla. No llegaré tarde en mi primer día. ¡Al fin llegué! ¡Mi primer día de clases! El año escolar terminó, hijo. ¿Te lo perdiste? Genial. 3. Investigación tecnológica o aplicada. Bunge, en 1980, estudia los problemas prácticos en sus condiciones naturales, pero no realiza las simplificaciones de la extrapolada. Ejemplo de esto sería prevención del bullying, acoso en las escuelas. La investigación sobre el acoso escolar se inició en 1970. Sin embargo, muchos de sus resultados ya se han estado poniendo en práctica en las instituciones educativas. La investigación aplicada busca dar soluciones específicas a este grave problema que enfrentan las escuelas en la actualidad. Gestión del calentamiento global. El mundo se está calentando y los niveles del mar están aumentando. Es una crisis global que requiere soluciones en cada escala y en todos los sectores. La investigación aplicada aborda este desafío que representa una verdadera amenaza para la existencia humana. Parros objeta en 1987 que la investigación tecnológica es irreductible a la investigación básica,
aunque deben estar siempre interactuando juntas. Cuando Auswell analiza las relaciones entre psicología y psicología educativa, se puede discernir con 3 tipos de planteamientos o hipótesis. 1. La hipótesis de extrapolación-traducción fue propuesta por Thorndike en 1910. Supone que la psicología de la educación es simplemente un área de aplicación de la psicología general. La psicología educativa es una disciplina dependiente, teórica y metodológicamente de la general. Los datos de la investigación estrictamente psicológica pueden ser extrapolados o traducidos a la situación educativa. Hipótesis de independencia. En 1989, César Cole señala que las versiones demasiado radicales propugnan una decidida independencia y rechazan tajantemente las aportaciones de la psicología general. El planteamiento de independencia es un importante catalizador en el seno de la psicología de la educación, lo cual se reflejó de varias formas palpables en la historia de la disciplina. Los defensores de la hipótesis proponen la falta de la educación independiente en forma absoluta. Hipótesis de interdependencia-interacción. Este planteamiento fue impulsado por Dewey, que dice está de acuerdo en establecer una interacción entre el conocimiento psicológico y el conocimiento psicoeducativo. Son las características particulares de las prácticas y los contextos educativos. El Gibb establece que esta hipótesis es totalmente congruente con una visión de la psicología de la educación de tipo tecnológico. Ahora pasaremos a explicar los componentes básicos de la psicología de la educación. Las disciplinas educativas poseen componentes de tipo básico y específico. El componente básico se relaciona con las aportaciones de distintas disciplinas científicas para el estudio de los fenómenos educativos. Estas aportaciones son de tipo teórico y metodológico. Un ejemplo de modelo teórico en un trabajo de laboratorio puede ser un programa de estadística con ordenador que genere números aleatorios y que contenga los datos estadísticos de la media y sus diferentes versiones, como puede ser cuadrática, aritmética y geométrica. A continuación les haré mención de ejemplos de técnicas de investigación, como bien lo puede ser la entrevista, que consiste en hacerle preguntas directamente al sujeto o a los sujetos de estudio, generalmente en un lugar aislado, para así obtener una aproximación a lo que se piensa, siente o ha vivido, y que luego podrá ser procesada estadísticamente o mediante otros métodos para obtener una verdad. La observación, que consiste en simplemente confrontar el fenómeno que se desea comprender y describirlo, tomar nota de sus peculiaridades de su entorno, en fin, detallarlo. Suele ser el primer paso básico de todo tipo de saber. Los cuestionarios. En este ejemplo de técnica se le pide a un número definido de personas que respondan una serie de preguntas y con esa información se construyen datos porcentuales, aproximaciones estadísticas y se obtienen conclusiones. Por último, el experimento, que es la replicación de un fenómeno natural observado, pero en un ámbito controlado, de manera tal de poder medir, observar y reproducir sus efectos, y poder así comprender sus causas y consecuencias minimizando las variables desconocidas o imprevistas. Quiero ayudar a Ned a expresar su ira en dosis saludables. Necesito a alguien tan irritante que Ned simplemente no sea capaz de reprimir su rabia. Homero, ¿puede llegar a ser tan irritante? ¿Qué? Pase, por favor. Ned Flanders, me burlo de tus valores, todo el mundo se ríe de ti, eres un tonto. Vaya, ¿qué tal, Homero? Gracias por la visitilla. No responde. Prosigo al nivel de provocación 2. Ciertas ocasiones en las que he mencionado que me agradas, estaba mintiendo. Bueno, tendré que esforzarme un poquillo. Gracias por la visitilla. No se sigue reprimiendo. Máximo factor de hostilidad. Tuve relaciones carnales con tu esposa y o pareja. ¡Ay, qué linda es la psiquiatría! ¿O qué? ¿O cómo? Muy gracioso, Pillín. Ay, no se puede insultar a este bobo. Le dices idiota y se queda sonriendo con cara de idiota. ¿Qué hay, vecinillo? ¿Sabes cuál es tu problema?
Tienes miedo a ser normal. ¿Y por qué iba a tener miedo de eso? Porque la gente normal es odiosa. A veces la gente es molesta. Bueno, tal vez algunas personas, los riquillos. No encuentro lo que está diciendo Homero. ¿Tú escribiste eso? Es lo que siempre he pensado. ¿Le gustó? Vamos, Flanders. Tiene que haber algo que odies. ¿Los piquetes de mosquito? Qué divertido rascarse. Qué agradable. Bueno, la luz fluorescente. Zumba como Los Ángeles. Nunca estás solo con una luz fluorescente. ¿Lo ves? A ti te gusta todo. No es cierto. No me gusta el servicio de la oficina de correos. Ya sabes, puras prisas. Entra, sale. Luego con esas máquinas en el vestíbulo. Son muy rápidas, nadie te ayuda. Se podría decir hasta que odio la oficina de correos. Y a mis padres. Picnics mugrosos. Oye, me sentí muy bien. Dijo que odia a sus padres. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué opina? Está curado. Eso iba a decir. Los componentes específicos son productos de la integración y organización innovadora de dichas aportaciones teórico-metodológicas, de los elementos básicos, de los cuales abren un campo específico irreductible a cualquiera de las distintas disciplinas científicas. Les daré un ejemplo de los componentes específicos de un salón de clases. Como se puede apreciar en la imagen, los componentes son la institución educativa, el alumno, el tutor, el programa, los materiales y por supuesto la tecnología. Primero nos encontramos la dimensión teórica, que hace referencia a las teorías y marcos conceptuales sobre el estudio de los fenómenos educativos. Un ejemplo podría ser en una tesis sobre construcción de imaginarios religiosos en teatro y cine, el marco teórico o conceptual contiene los siguientes apartados que resumen la estructura y su contenido. Representación e imagen. Así comenzó la historia, la investidura de la representación, el mito y sus promotores, la representación de lo divino en la tradición judeocristiana, después de los evangelistas, la representación en el teatro y el cine, y por último las consideraciones finales. Continuamos con la dimensión proyectiva, que vendrían siendo los programas de investigación y de aplicación derivadas del trabajo, orientados hacia las situaciones prácticas. Un programa de investigación debe contener la siguiente estructuración básica: nombre del programa, fundamentación, objetivo del programa, temas y problemas de investigación del programa, líneas de investigación asociada a los temas y el alcance del programa de investigación. Y por último se encuentra la dimensión práctica, que es el conjunto de métodos, técnicas y procedimientos concretos que hacen posible los esquemas de los programas desarrollados. Algunos ejemplos serían el diálogo o el debate, que es una técnica de aprendizaje que se utiliza para obtener opiniones individuales o por equipo. La tormenta de ideas, que es una de las técnicas creativas más usadas, que se utiliza una palabra, frase o imagen como disparador para elaborar nuevas ideas. Los mapas conceptuales, que es una técnica mediante la cual se elaboran organigramas o cuadros sinópticos para asimilar las palabras claves o conceptos principales de un tema determinado. Y como último ejemplo, un trabajo de investigación, en el que se propone una hipótesis o pregunta inicial y se busca información teórica o se procede a la experimentación para poder así verificar si se comprueba la hipótesis o no. Psicología de la educación se refiere simultáneamente a tres áreas. La primera, un corpus de conocimientos psicológicos que se consideran relevantes para la práctica educativa y se concreta en los manuales y cursos destinados a los futuros educadores. 2. Unas áreas de investigación que canalizan los esfuerzos de los psicólogos y educacionales en los departamentos universitarios. 3. Unas actividades profesionales que desempeñan los psicólogos educacionales en el seno de los servicios de la psicología escolar. El filósofo y educador Dewey manifiesta que la psicología de la educación se considera como una disciplina puente entre la psicología y la educación, con un objeto de estudio, unos métodos y unos marcos teóricos y conceptuales propios. Por último, les hablaré sobre la psicología de la educación hacia una delimitación conceptual. Debido a las relaciones entre psicología y educación, se pueden obtener distintas concepciones de lo que se puede ser esta disciplina. Un ejemplo de esto es la teoría que proponen Genovar, Goetens y Montaigne, en la cual explican que en el transcurso de la historia han cambiado algunas de las definiciones de la psicología de la educación. Algunas de ellas son:
que es una aplicación de la psicología general, ya que se dedica al estudio de las funciones mentales comunes a todos los seres humanos, como, por ejemplo, percepción, conciencia, atención, motivación, aprendizaje, memoria, conocimiento, lenguaje, pensamiento, resolución de problemas y lógica. Otra que es una aplicación de ciertas tradiciones de investigación. Por ejemplo, directrices ontológicas, que son aquellas que indican al científico la naturaleza de las entidades que conforman la realidad que pretende investigar. Directrices metafísicas, aquellas que indican al científico los procesos no observables que organizan la realidad que pretenden investigar. Directrices metodológicas, aquellas que indican al científico la forma como debe aproximarse a la realidad que pretende investigar. El nivel metateórico, que son principios generales no susceptibles de verificación. El nivel teórico, que son redes de operaciones conceptuales estructuradas mediante componentes y relaciones con un ámbito de estudio. Nivel empírico, que es un cúmulo de acciones operadas en la realidad. Otra definición es el estudio exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de esto es el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado, el cual es muy complejo e incide en un desarrollo de una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados sean óptimos. En caso de que no se cumpla esto, los profesores en la búsqueda de resolución del problema se preocupan por desarrollar una motivación en sus estudiantes, el cual consta de muchos elementos, entre los que se incluye la planeación, concentración en la meta, conciencia en la que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa nueva de información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso. Otra definición es que esta disciplina es como una práctica educativa. Un ejemplo de esto es que todo lo ocurrido entre el aula, la complejidad de los procesos y las ilusiones que en ellas se generan forman parte de la práctica docente, en tanto que los factores contextuales, antes tratados como variables ajenas al proceso de enseñanza y de aprendizaje, aquí se consideran parte de la práctica educativa. César Cole desarrolló un esquema en el cual se presenta una visión comprensiva y globalizadora de los núcleos básicos de la psicología de la educación, en tanto disciplina educativa. Al mismo tiempo, enmarca las actividades básicas que debe realizar el profesional de nuestro interés. Conocimiento psicoeducativo. Conjunto de conocimientos psicológicos seleccionados de tradiciones y enfoques paradigmáticos relevantes y antigentes al contexto de educación. Se presenta un análisis en que los alumnos cuestionan, problematizan, desnaturalizan, a través de su reelaboración de la experiencia, su reflexión sobre las propias representaciones del quehacer psicoeducativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de su participación en el trayecto formativo. Actividad de la psicología educativa. Se divide en tres. Núcleo teórico-conceptual, que es la elaboración de teorías y modelos, que es la dimensión teórica explicativa. Procedimientos de ajuste. Elaboración de diseños psicoeducativos, que es la dimensión tecnológica instrumental. Ámbito de aplicación. Intervención directa sobre prácticas educativas, que es la dimensión técnico-práctica. Pérez Gómez dice que la disciplina educativa se nutre gracias a los conocimientos de investigación y los enfoques paradigmáticos, que son los componentes básicos, y estos se construyen a partir del análisis del contexto y la problemática educativa. La psicología de la educación tiene tres tipos de componentes, los cuales son teórico-conceptual, proyectivo-industrial y teórico-práctico. Y mediante estos se desarrolla el trabajo de análisis e intervención en el campo de la educación. También debemos mencionar las áreas principales del quehacer académico profesional del psicólogo educativo, donde existen líneas de investigación y grupos de investigadores bien consolidados, que son la psicología escolar, la tecnología educativa, la educación especial, el diseño y elaboración curricular, psicosociología de la educación, la investigación psicoeducativa, el consejo y la orientación educativa.